Muy buenas. En este tutorial vamos a crear un nuevo módulo custom para el juego de Spaceflight Simulator. En este tutorial me voy a limitar a solo mostrar en cómo lo hice, ya que todo lo que se va a ver es una combinación de todo lo anterior que hemos visto en los otros tutoriales. El código de este mod va a estar disponible en GitHub. Ahí voy a compartirles un link abajo en la descripción. Y entonces voy a empezar a explicar un poco el código y cómo funciona esto de crear módulos custom en Spaceflight Simulator. Para empezar, esta va a ser su clase base. En los otros tutoriales veíamos en cómo crear un mod que había que hacer que heredara de la clase mod. Pero en este caso solo lo vamos a heredar de esta clase, Scriptable Object. Esto es por Unity, ya que esta es la manera que encontré en la forma en la que puedo combinar los .pack y los .dll para que puedan ejecutarse en el mismo tiempo y a la misma vez y que no hayan errores. Entonces esta es la clase base. Aquí le especificamos este atributo decorador, creo que se llama, eh, para poder crearlo fácilmente desde Unity Editor. Básicamente esta sería como la clase base. Especificamos el folder de nuestro mod, el ID del mod, eh, el constructor. Ponemos en la referencia general nuestro scriptable object para poder referenciarlo en diferentes puntos del programa. Esto es un patrón que se llama singleton. Básicamente aquí es donde ocurre la magia, aquí es lo más importante. Lo que se hace es que cuando el mod se carga, esta función se va a ejecutar, donde podemos entonces crear un mock de nuestro mod, ya que para los key-bindings se necesita una clase que herede de la clase mod. Entonces yo lo que hice fue crear una clase que se llame mock, que simplemente es esto, muy simple, nada más heredo de mod y no hago nada más. Esto simplemente para poder cubrir con la necesidad del key settings. Entonces se crea, se especifica dónde quiero la carpeta del mod y creo los key bandings, que esto es igual que como lo hemos visto en otro tutorial. Esto es un ejemplo muy simple de cómo crear un key binding para la tecla y cómo sería el crear el UI y todas estas cosas. Ya lo hemos visto en otros tutoriales. Aquí un ejemplo de cómo suscribirse a los cambios de escena. Aquí pues es solo unos debugs para que lo puedan ver en la consola. Y el Harmony para poder parchar todo. En este ejemplo no tengo ningún parche, entonces no va a hacer nada. Una vez que ya tenemos, bueno, ya que entendemos un poco esta clase, lo importante que es este tutorial, cómo crear un módulo. Aquí creé un módulo muy simple, básicamente no hace nada. Lo único que hace es poder tomar un valor en esta variable y mostrarlo en la consola cuando se haga clic en ella. Aquí seguro se estaría preguntando en cómo diablos voy a poder incorporar este módulo en una parte en una parte del juego. Ahí es donde ya entra Unity. Una vez que uno completa su módulo custom, lo que tiene que hacer es hacer un build de su mod, lo que va a generar un punto DLL, y ese punto DLL lo vamos a importar a Unity. Nos movemos al editor de Unity usando el toolkit. Aquí tengo que hacer una anotación importante. El toolkit que estoy usando está modificado. Lo he modificado para poder evitar errores de importación de módulos un poco más complejos, que es en el caso de mi mod, el Morsepad mod. Mi mod hace uso de muchas clases, entonces si yo importaba el DLL al toolkit oficial, daba errores. Entonces este toolkit es igual al oficial, con la diferencia de que tiene un montón más de scripts para evitar esos errores. Dejo el link del toolkit modificado en la descripción también. La instalación es igual, se ocupa Odin también. Y simplemente una vez ya tengan el toolkit, lo que hacemos es entrar en la carpeta de DLLs, abrimos la carpeta contenedora y en esta carpeta DLLs vamos a
copiar nuestro DLL que hemos buildeado de nuestro mod. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y luego Unity va a empezar a hacer la importación del nuevo DLL para ver si todo está correcto y a ver si no hay errores de compilación. Una vez ya completado, podríamos ver aquí nuestro DLL y las clases que trae nuestro archivo, que en este caso tenemos el módulo simple, que es el que vamos a usar. Seguido de esto, vamos a volver a la carpeta assets. Vamos a crear una carpeta. Yo tengo esta que se llama toolkit, pero pueden poner cualquier nombre que quieran. En esta carpeta vamos a crear un nuevo pack data, como cualquier otra parte que vamos a crear. En esto vamos a poner simple pack. Rellenamos la información con lo que sea y ya tendríamos nuestro simple pack. Lo vamos a agregar en el asset bundle de simple mod. Seguido de eso, también tenemos que crear otro archivo que se llama, bueno, en este caso se llama simple mod porque fue el nombre que especificamos como decorador en la clase simple mod pack. Entonces lo creamos, lo dejamos con ese nombre y lo dejamos así, tal cual. Seguido de eso, vamos a crear una categoría. Vamos a dejar simple category. Aseguramos que todos estén en el mismo asset bundle. Y ahora lo único que faltaría sería importar una nueva parte. Lo que yo voy a hacer es simplemente copiar la parte del tanque. Y aquí tendríamos la parte que vamos a usar para este ejemplo. Simplemente agarré la del tanque y la copié. También le eliminé algunos componentes innecesarios para simplificarlo un poco, pero no debería haber ningún problema. La única diferencia, los únicos detalles que tenemos que hacer es aquí en tags agregamos el de nuestra categoría. Lo podemos seleccionar aquí, ponemos solo simple category y lo tendríamos. Aquí pues el nombre, eliminé algunos variables para simplificarlo, ya lo dije. Y con esto tendríamos nuestra parte. Esta parte es tal cual como lo hemos visto en el tutorial anterior de crear partes simples. Ahora aquí viene la parte interesante o relevante del tutorial, que es cómo puedo usar el módulo que creé en mi mod en esta parte. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es en agregar componente, ponemos simple, que fue el nombre que es con el nombre que tiene el módulo. En caso que ustedes hayan puesto otro nombre, ya pondrían el nombre del módulo que hayan creado. Y simplemente le dan clic. Y ya con eso, esta parte ya tendría el módulo integrado. Para probar, aquí vamos a poner cualquier valor como from Unity. Nos aseguramos que esté en el asset bundle. Y con eso ya tendríamos nuestra parte con un módulo custom. Y ahora hacemos el build del pack, que eso es también importante. Aquí vamos a poner cualquier nombre como simple mod. En el pack vamos a poner el simple pack. Aseguramos el asset bundle. Compilamos para Windows o Mac. En este caso lo voy a dejar así. Y aquí en DLL path es importante que hay que poner simple mod, que es el nombre del DLL que importamos a Unity. Le hacemos build. Y ahora nos dirigimos a la carpeta donde se compiló nuestro pack. Y aquí tendríamos nuestro pack. Entonces ya con eso agarramos nuestro punto pack y lo instalamos como cualquier otro punto pack que tengamos. Lo colocamos aquí y ya estaría. Ahora solo faltaría cargar el juego. Antes de proceder con iniciar el juego, olvidé un detalle importante, que es hacer el binding de la función onClick que está en el módulo custom, que sería esta función click on part. Hay que hacer ese binding. Entonces para hacer el binding, lo único que hacemos es arrastrar nuestro componente y colocarlo aquí. Luego aquí en function tendríamos el simple module y click on part. Y ya con eso se hace el binding de que cuando se haga clic en la parte, esta función se va a ejecutar. Ahora solo falta hacer de nuevo un build, hacer la instalación del pack en el juego e iniciar el juego. Una vez ya dentro, si vamos a la opción de mod loader, podremos observar que nuestro asset pack se cargó.
Si vemos los logs de la consola, podemos ver aquí el que nuestro mod cargó. Una vez aquí en la vista de build, también podremos ver que las suscripciones de los cambios de escena también se están ejecutando correctamente. Entonces si vamos aquí, vamos a la categoría que creamos, simple mod. Aquí estaría nuestra parte que hemos creado. Simplemente le adicionamos esto para poderlo controlar. Y si le hacemos launch, una vez aquí en el mundo, si vemos la consola, cargó otra vez el subscriber. Y si le hacemos clic, la parte va a imprimir lo que pusimos en el atributo. Y ya con eso tendríamos el tutorial completado. Para resumir, hicimos un mod simple, creamos una parte simple y los unimos para que trabajaran en conjunto.